hizo recordar esta escritura que se encuentra en el libro de Números. Si quiere, vamos a repasarla. Ya la conocemos todos, hermanos, la hemos leído, pero hay que repasarlo, hacer memoria de lo que el Señor nos ha dado esta palabra para que esté constante en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nosotros poder conectarlo en la vida que vivimos hoy en día con nosotros mismos y los hermanos. Ahí en el libro de Números, I want to read the scripture about the 12 men that went up to Canaan that Moses had sent to go see the land that the Lord had wanted to give them and see what happened. I think we all remember reading the Word of God and hearing this, but we're going to go over today with the help of the Lord to see where we stand, because this also applies to us today in the book of Numbers. En el libro de Números, quiero leer unos versos ahí. Empezamos capítulo 13 y vamos a leer unos versos para empezar. In the book of Numbers, chapter 13, dice en verso 1, Numbers chapter 13, verse 1, y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dice verso 3, dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Let's read verse 1. It says, and the Lord spoke unto Moses, saying, send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. When we read this very quickly in verse 1, when we see what Moses is saying, it says that the Lord spoke unto Moses. This was directly a commandment from Moses, and now to the men that he was about to send. And it says here, send thou men that they may search the land of Canaan. So we see what it says, search. It doesn't say go and fight in the land of Canaan, go and take the land of Canaan. It just says to go and search. And then it says, which I give unto the children of Israel. So we see here, who was giving this land to the men that, and to the people of Israel? That says, the word of God says, the Lord. They didn't have to go fight for it. They didn't have to do anything. The Lord himself says here, which I give unto the children of Israel. So we see here, we have to understand that part, ¿verdad? Cuando dice aquí, hermanos, que el Señor le habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. No dice que vayan y peleen por la tierra de Canaán, ¿verdad? No leemos eso. Que vayan y a ver qué hacen ahí en la tierra de Canaán. Nomás dice que vayan y reconozcan. Que vayan y miren lo que el Señor les está mandando. Usó a Moisés para decirles, y luego dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. El Señor, aquí vemos, el Señor mismo se la estaba dando a la tierra. Ellos no le está pidiendo, prepárense, van a tener que ir a pelear, junten armas. No, nomás dice que a Moisés que junte cada uno, y dice aquí a estos varones, cada uno príncipe entre ellos. ¿Y cuántos eran, hermanos? Dice la palabra de Dios, ¿cuántos? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos subieron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos eran? ¿Quién se recuerda? Los que subieron para reconocer. ¿Cuántos? 12. Amén. 12 es todo lo que el Señor les mandó a Moisés decir. Que suban a la tierra de Canaán y reconozcan. Pero ya conocemos la palabra de Dios. We know the word of God that said that the Lord sent Moses to send 12 men there to go up, as the word of God says, to search the land of Canaan, to see it, to search it, not to go fight over it, not to go take it, because the Lord said he was giving it to him. When the Lord gives you something, you don't have to go take it. You don't have to go fight for it. ¿Verdad? Que cuando la palabra de Dios dice aquí que yo doy a los hijos de ¿qué? La cual la tierra de Canaán. Hermanos, cuando alguien le da algo a usted tiene que ir a arrebatárselo, pelear por él, quitárselo. ¿Verdad que no? Si se lo están dando, ¿qué hace uno? Nomás lo recibe.
Y dice, gracias. Si alguien llega con usted y le dice, mire, le quiero dar esto, ¿usted qué tiene que hacer? Pegarles, jalarles, quitárselo. No hay necesidad. No está peleando con ellos, porque se lo están dando. Y aquí vemos la palabra de Dios que nos enseña, hermanos, porque cuando uno tiene que ir y tratar de quitar y jalar y pelear por algo, es su propia fuerza. Pero cuando el Señor da algo, ya no es fuerza de hombre, ya no es fuerza humana, es poder de Dios. Y uno ya no tiene esa carga, ya no tiene eso para decir, yo tengo que usar mi propia fuerza. Y así vemos la historia de estos 12 varones que subieron, pero había dos que eran diferentes que los 10 más. So we see of the story of these 12 here as we read in these verses in the book of Numbers, that it gives us a mindset that we should have of vision and of faith, as we see here, as we read here, this mindset, ¿verdad? Esto nos enseña, hermanos, si leemos todo, y yo creo todos hemos leído esta palabra, pero nos enseña que debemos tener la mente, la visión y la fe, porque eso es lo que vemos en los dos que regresaron y con diferentes noticias, y podemos ir leyendo. Let's read a little bit more. Vamos a leer un poquito más. Aquí seguimos en verso 17, en verse 17. The book of Numbers chapter 13 verse 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí siempre enfocamos verso 20, y yo siempre veo cuando dice aquí Moisés que le dices, y esforzaos y tomad del fruto del país. Les mandó a Moisés a hacer. Dice verso 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, quiere decir una porción grande de las uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Entonces subieron, trajeron, hicieron lo que Moisés les había dicho, y se llamó aquel lugar el Valle del Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Vemos ahí que subieron por 40 días, por eso se conecta los 40 años. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Sades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ciertamente fluye, así como ellos habían pensado. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Y lo que notamos aquí cuando están dando el reporte de lo que habían tomado allá en Canaán, dice verso 28, cambia, porque en verso 27 dice, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, lo que habían traído. Dice en verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ahí cambió su pensamiento. Ahí vemos, sí, dice, es tierra de fluye leche y miel, mas el pueblo. Ahora vemos, ya no estaban en la mente correcta los hijos de Dios que subieron, el pueblo de Israel.
los que subieron, ya regresaron con otra mentalidad. Ahora dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también ahí vimos a los hijos de Anac. Y sabemos cuando describen de los hijos de Anac, eran conocidos como muy grandes. Entonces ellos ya estaban diciendo, oh sí, fuimos, y sí, fluye leche y miel, y oh, hay mucho fruto y la tierra es buena y todo. Pero entra ese decir, pero, como ahora muchos dicen, pero, como para decir, vamos a detenernos. Es cuando cambia el pensamiento de estos hombres. Cuando ya regresaron, no en una mente conforme a la palabra de Dios, pero ya en una mente de hombre. Y dice verso 30, seguimos, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Gloria a Dios, qué bueno que siempre Dios pone hombres que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque dice él, aunque dicen ellos allá, Amalek habita en el Negev, y sigue hablando de los que están ahí, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Por qué los calló? Porque se empezaron a turbar por el reporte que recibieron. ¿Cómo vamos a subirnos? ¿Cómo vamos a pelear? Pero hermanos, cuando empezamos a ver verso 13, dice el Señor que los mandó, dice, para conocer la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. No los estaba preparando para ir a guerra, pero ya cambió su mente cuando oyeron el reporte. ¿Y qué dice aquí de Caleb? Dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en su mente él conocía que el que tenía el poder para hacerlo era Dios, no él, ni ellos. Esa es la diferencia de la mente. Por eso cuando leemos aquí, vemos la mente, la visión y la fe que debemos tener nosotros en este tiempo. Contra cualquier lucha, cualquier prueba, cualquier necesidad, tenemos que aprender del pueblo de Israel. Porque vemos de los que pensaron, oh, pues no podemos, ¿cómo vamos a ir contra los gigantes? ¿Cómo vamos a ganarle a ellos? Hermanos, esa misma, si un cristiano tiene esa mentalidad, entonces no tenemos fe en Dios. Pensamos que somos nosotros que hacemos las cosas. Oh, no podemos hacer esto, hermanos, no lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a llegar a tener o hacer o lograr o sanar? ¿Cómo? No es posible. Esa es la mentalidad de los otros 10 que nunca llegaron a la tierra prometida, por supuesto. Dice aquí, seguimos leyendo verso 30, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Sí podemos, con la ayuda de Dios. ¿Qué dice? Dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Quién les dijo que tenían que subir y ir contra ese pueblo? Nadie. Moisés no les dijo eso. La palabra de Dios dice que el Señor le habló a Moisés diciendo que envíen los hombres que reconozcan la cual yo doy. Nadie les había dicho, el Señor no les mandó por medio de Moisés decirles, prepárense porque ustedes tienen que tomar la tierra. Se le estaba dando. Pero ¿qué pasó con su mentalidad? Con su fe en el Señor. Dice, ¿cómo vamos a subir nosotros? Uy, están gigantes. No podemos. Dice aquí, más los varones que subieron con él y dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, ¿cómo dice hermanos? Aquí en mi Biblia dice como langostas. ¿Cuánto hemos tenido en nuestra casa salen esos animalitos? En inglés le dicen grasshoppers. Chiquititos, así. Unas veces yo los he ahí en mi casa y casi no se ven porque son tan pequeños y son indefensos, no hacen nada. Es los normales, los comunes que nosotros tenemos aquí. Yo sé que en otros lados hay otros más grandes, pero aquí salen unos pequeñitos. Lo más difícil de ellos es el ruido que hacen en la noche ese, cuando raspan las patitas.
Es lo más difícil. Pero a unos les gusta, dicen, eso me ayuda a dormir mejor. Porque me recuerdo así en mi rancho, así dormíamos bien a gusto. Pero es lo más que hacen a uno, lo más que molestan. Pero hermanos, ¿qué es el tamaño tan pequeño de estos insectos? Pero ¿qué pasa con la mentalidad de los hijos de Israel? Que dijeron, éramos nosotros a nuestro parecer, ellos mismos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron estos hombres? Ellos mismos ya habían entregado, diciendo, no podemos tomar esa tierra, aunque Dios dijo, yo se la estoy dando. Porque Dios es el que tenía el poder para dar o no dar. No eran ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Sintieron que nosotros tenemos que tomarla por nuestra propia fuerza, por nuestro propio poder. Hermanos, ¿qué error hicieron? As we read the word of God here, speaking in the book of Numbers of the people, when the Lord sent them up, these 12 men, to go up to the land of Canaan, to look at it, to search it, to prepare and to take it, because it was going to be given to them. But what happened when they came back thinking, how can we go against them? These giants. And that's why when we read here in verse 30, it says that we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. Themselves, in their own mind, that's how they saw themselves, defeated. Not that anybody said, oh, you're so tiny, you're nothing, you can't do anything. Nobody told them that. They themselves told themselves in their own mindset. They were defeated. Before they even went up to take the land of Canaan that was given to them, they already said, oh, I lost. Before they even did anything. Can you imagine? If we live that way with that mindset, when would we ever accomplish anything in our life? If we think to ourselves, what can I do? I can't do anything. If we tell ourselves that, then we're not going to do anything. We're never going to accomplish anything because we're relying on ourselves, on our own mind, on our own power, on our own strength. We're thinking we have to carry the weight on our shoulders. And I can't do it. And many people today, that's the way they live their lives. Christians, non-Christians, they live their lives thinking, I can't do it. I can't accomplish it. They're already defeated before anything even started. Before they even go out of the door, they already lost the battle. That's the time a lot of Christians are living today. That's why they can't continue to walk with the Lord. Because in their own mindset, they're already defeated. And we see here what they say in verse 33. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers. So we were in their sight. Qué terrible, hermanos. Qué mentalidad. Cuando leemos la palabra de Dios de que los 12 hombres que subieron, que Moisés mandó, dice que anduvieron por los valles y los cerros ahí en Canaán por 40 días. Y lo que encontraron, hermanos, era algo hermoso, una tierra que fluía leche y miel. Cuando se habla de eso, hermanos, se describe así, es porque es una tierra muy fértil, que tiene mucho fruto, que produce mucho, bueno para vivir, bueno para construir, bueno para comer, de todo. Es lo que ellos encontraron. Y cuando llegaron a Eshcol, que dice ahí que cortaron el racimo de uvas, era tan grande la uva, tan deliciosa, tan dulce, que tenían que 2 hombres para cargarlo. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y las granadas y el higo eran pruebas de el valor de la tierra. Pero ahí, viendo eso, hermanos, en vez de enfocarse en lo positivo, en lo bueno, que se enfocaron, dice, en los muros, las ciudades fortalecidas por los hijos de Anak. Esa raza de gigantes, dice la palabra, en eso se enfocaron en vez de lo que el Señor les había prometido. Y cuando ellos mismos se dice que eran como langostas, pero hermanos, las langostas también son más que vencedores. Cuando terminó el tiempo, regresaron a sus congregaciones, regresaron a dar el reporte de lo que habían visto, dar el reporte de la tierra que el Señor les había ofrecido dárselos. Pero empezaron la mente a cambiar. Cuando dice aquí más,
en verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Su mentalidad cambió. Con la misma mentalidad que subieron para ir a ver, no regresaron igual. Regresaron con una mentalidad negativa. E hicieron que el pueblo se turbe. Y cuando leemos aquí, y hemos leído y lo que dice la palabra de Dios, en verso 14, capítulo 1, in the book of Numbers, chapter 14, verse 1, we see the narrative had changed. Dice la palabra de Dios, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué hicieron estos 10 hombres con la mentalidad negativa? Contagiaron al pueblo. Lo hicieron que se turbe. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué terrible, hermanos, cuando uno no tiene la mente de Dios, cuando uno no tiene fe puesto en Dios, cuando uno no tiene visión que Dios es el que está en el poder, no nosotros. Si algo va bien o va mal, no es por nosotros, hermanos, es por Dios. Es el que tiene el poder. No importa cuánto hacemos nosotros, se va a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor, no hay nada más mejor que se haga la voluntad de Dios. Y vemos aquí lo que cambió. Y verso 3 sigue diciendo, verso 3 dice, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense, hermanos, ellos querían ya mejor volverse. ¿Qué dice la palabra de cómo vivían en Egipto, hermanos? ¿Cómo vivían? En puro lujo, el pueblo de Israel. ¿Cómo vivían? Como esclavos, sin comer, golpeados, chicoteados, trabajando sin parar, ni tenían los material para hacer lo que pedía el faraón. Hermanos, ellos preferían eso, que se haga, que estén en Egipto y mueran como esclavos, que se haga en vez de hacer la voluntad de Dios. Vemos cómo es diferente la mente del hombre a la mente de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, hermanos, para no enfocar en lo que no podemos hacer, pero enfocar en lo que Dios sí puede hacer. Porque muchos así se van por ese camino de negatividad y ahí se pierden. Así como estos se perdieron la bendición. Estos nunca entraron. Nosotros conocemos, después que el Señor los dejó estar vagando por el desierto por 40 años, hermanos, dice la palabra de Dios, no alcanzaron a entrar en la tierra prometida, porque no hicieron lo que mandó el Señor. Y vemos qué mente estaban. En verso 4, capítulo 14 dice, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Imagínense, hermanos, ya estaban preparados para regresar donde el faraón los quería matar, donde el Señor los hizo el milagro para que ellos salgan de Egipto, partió el mar para que ellos crucen. Vieron ellos los milagros de Dios, todas las plagas que mandó el Señor a Egipto para que ellos puedan ser liberados de esclavitud, y todavía en esa mentalidad, hermanos, quieren regresar a Egipto para morir. Qué terrible, hermanos, cuando nosotros nos quedamos en la mente humana. Nos programamos no para la voluntad de Dios, pero para morir sin esperanza. Pero conocemos lo que el Señor, sus promesas. Y dice en verso 5, dice, entonces Moisés y Aarón se prostraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran los dos que sí tenían la mente de ir a la tierra prometida y tomarla, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos así con tanta tristeza y dolor, hermanos, que se encontraban a ver el resto del pueblo que querían regresar. Rompieron su ropa, dice aquí, sus vestidos. Imagínense, hermanos, qué tanto se sintieron para romper. No sé si alguien ha hecho eso. Ojalá que nadie llegó a ese punto de tanto coraje que hasta rompieron.
sus vestidos. Pero que nadie llegó a necesidad. Pero aquí dice que rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Vemos la mentalidad de Josué y Caleb. No que tenían que ir a pelear, dice el refiriendo al Señor, nos llevará a esta tierra el Señor y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dice verso 9: por tanto, no seas rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué dice, hermanos? Los comeremos como pan. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. La mentalidad de Caleb y Josué. Ellos no vieron: hoy los gigantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? No, dice: si el Señor nos lleva a tomarla, a nosotros, dice, los comeremos, dice, como pan. ¿Quién come pan fresco, hermanos? ¿Quién le gusta pan fresco recién salido? ¿Cómo se lo comen, hermanos? Con disgusto. Ay, ¿por qué está tan fresco? ¿Por qué está tan suave? ¿Por qué está tan crujiente? Ay, no, ¿cómo lo comemos cuando comemos un pan? ¿Cómo nos ponemos? Ya ni oímos nada si alguien nos habla, si la esposa habla o el esposo. ¿Qué dijiste? Ahorita no me molesto, estoy comiendo mi pan recién salido. Ni queremos saber qué nos... porque tan sabroso, ¿verdad? Así es como describen aquí. Dice: nosotros lo comeremos como a los de tierra, a ese pueblo, como pan. Su amparo se ha apartado. Y ellos y con nosotros está el Señor. No los temes. No los temáis. ¿Qué mentalidad de estos dos hombres, Josué y Caleb, en la mente de Cristo? Ellos tenían una misión que el Señor los había mandado para ir. ¿Qué iban a hacer? Pero los demás regresaron con una mente negativa. When we read here in just these verses 8 and 9, it says, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us. Yo no sé si hay un fiesta o algo que no tumba el sonido que tienen los vecinos, pero dice en verse 8, leímos, we're reading in verse 8, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us. We see here the mentality of Jacob, I'm sorry, where was I reading? Of Joseph and Caleb. Their mind was, the Lord is going to give us this land. We don't have to go fight for it. We don't have to go take it. It's given to us. And this is what they're telling the rest of the people that were so negative that they were crying. But we see here that Caleb and Joseph were so angry that in verse 18 it says they rent their clothes. They tore their clothes. They were so angry at seeing the negativity of the people. And in verse 9 it says, only rebel not yet against the Lord. They're telling them, don't go against the Lord. It says, neither fear ye the people of the land, meaning those giants, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Hermanos, cuando uno tiene un pan fresco recién salido, ahí nomás hace como una mordita. ¿Qué hace? Se lo acaba todo. Ya no hay más. Llega la esposa y dice, no me dejaste. Ay, se me pasó. Ni le dejamos a la esposa, lo echamos todo, porque está tan sabroso. Dice aquí que ellos así iban a comer pan, ya no iba a quedar nada de ellos. Así iban a terminar. ¿Por qué? Porque ellos entendían, Josué y Caleb sabían que era la voluntad de Dios, no era por ellos su propia fuerza. Esa es la mente. That was the mind. When we read here that the children of Israel stood on the very precipice of the promised land, they were there just to walk in. Imagine, they got to the point the Lord had brought them out of Egypt, took them all the way to the land of Canaan. They were just on the outside, just ready to walk in, and that's where they said, we can't do it. Can you imagine the Lord take you someplace in your life that He wants you to reach, and you just go there and you reach, and you're at the door and the Lord's there with the door open. You're like, oh Lord, no, I can't do it. Because you start thinking of yourself like, I can't do it. I don't have the power. I don't have the strength. I don't have the mind. I don't have the know-how. But we forget that it's not us, it's the Lord.
¿Cuántas veces, hermanos, quizás en nuestra vida el Señor nos ha querido bendecir, nos lleva hasta la puerta de la bendición y nosotros paramos ahí y decimos, no, yo no puedo? ¿Cómo? Yo no tengo la fuerza, yo no tengo la mente, yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a ganar esta lucha, esta prueba, esta necesidad? Nomás nos quedamos en la puerta. Ay, pues, yo no puedo. ¿Cuántas veces sucede en la vida de hijos de Dios que así hacen como el pueblo de Israel? Llegaron hasta la tierra, llegaron hasta ahí afuera, estaban, hermanos, nomás para subir a la tierra de Canaán y tomarla. Estaban hasta, y ahí se detuvieron. Y hasta se rebelaron contra el Señor. Ay, Señor, ¿por qué no nos hubieras dejado allá? Y ya, imagínense, hermanos, ya estaban haciendo planes, que un capitán para regresarnos. Imagínense la mentalidad, hermanos, lo negativo. Pero así muchos hijos de Dios, así caminan hoy en día. No se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a servir al Señor mejor? ¿Cómo el Señor va a obrar más grande? ¿Con qué milagros? ¿Cómo la iglesia? ¿Cómo vamos a movernos más? ¿Cómo? Muchos, no se puede, no se puede. Así viven la vida muchos cristianos pensando, no se puede. Porque piensan que es de su propia fuerza, de su propia mente. Pero hermanos, es Dios, no nosotros. Si algo vamos a hacer en nuestra vida, algo bueno, algo vamos a poder lograr, algo el Señor nos ha dado la habilidad para hacer, para tomar, para las bendiciones que Dios quiere en nuestra vida, no es por nosotros mismos, depende de Dios, si Dios lo permite. Pero ¿cuántos hijos de Dios se pierden esa grande bendición porque piensan que son ellos y se rebelan contra el Señor y se detienen? We read here in these few verses that Moses gave them clear instructions. Said, go up into the mountain, see what the land is like, check if the people are strong or weak, few or many, and see whether they dwell in tents or in strongholds. And he added one final crucial piece of advice that said, and be ye of good courage and bring of the fruit of the land. That's what Moses had sent them to do. Not to go prepare for a battle, not to fight, just to go see the land that the Lord wanted to give them. And what they found, we read, it was a land of milk and honey. It was a land that was breathtaking. It was a land of staggering abundance. This is what the Word of God says. And all the fruit and all the things they saw, they brought back pomegranates, figs, grapes. They were so big, the grapes, the vine they brought, and so full of fruit that it took them so much effort to bring it down. But we see the different reports. When we read about the two men of Joseph and Caleb, they gave one report, and the rest of the other 10 men gave the other report. They were grasshoppers, and Joseph and Caleb were conquerors. That was their mindset. That's the difference. ¿Verdad? Cuando vemos en la diferencia de la mente de Josué y Caleb, ellos tenían mente de conquistadores. Y los otros 10 hombres eran mentes de ¿qué? De langostas. Es la diferente de mente de los 10 a los otros 2. Ellos estaban seguros cuando regresaron José y Caleb que iban a subir y tomarla. Ellos tenían toda la seguridad, porque así el Señor les había prometido. Pero los otros 10 turbaron el pueblo, y por esa razón que se rebelaron contra Dios, ya no pudieron tomar a Canaán, ya no pudieron subir. El Señor vio su respuesta y así quedaron. Aquí en Números, si seguimos leyendo ahí en verso, ¿dónde estamos? En verso 14, vamos ahora al verso 27. In the book of Numbers, chapter 14, verse 11:38. Quiero terminar en esta porción aquí. Chapter 14, verses 27. En el libro de Números, capítulo 14, verso 27 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las aquellas de los hijos de Israel, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
vosotros a la verdad no entrarás en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os habría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. In chapter 14, verse 27 says, how long shall I bear with the evil congregation, which murmur against me? I've heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so I will do to you. Your carcasses, meaning their bodies, shall fall in their wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. Doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein. Except who? Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. The 2 of the 12 that went up and came back with a positive report and saying, yes, we can go into the land because God is with us. They're the only 2 of being 20 or more that were finally going to make it into the promised land. The rest were going to die in the desert. The Lord was never going to allow them. Why? Because their mindset had changed from the time they came out of Egypt. They had a negative mindset. They thought it was themselves instead of God. Can you imagine? That's what can happen to any of us. That we change our mindset from the mindset that God is in control, that God is one, that we're his servants, he's in control, he's in charge. We start thinking, oh, I can do it. How am I going to do this? How am I going to do that? How am I going to work this? We start thinking we're doing it. What happens? We lose. We don't get to see the benefit. All the benefits of the Lord. We don't get to see the blessings of the Lord because we miss out and we don't want them. Oh no, I can't do it. I can't because too many giants, too many problems in my life. Too many mean people, too many bad circumstances, too much illness, too much sickness, too much sadness. I can't handle it. That's what a lot of people, that's where they end up losing their lives because they are in that negative mindset. But we see here, what the Word of God says, that all of them above 20 were not going to get into the land. It says, except who? Caleb and Joshua. Why? Because their mindset never changed. When they went up to Canaan, they came back, they were set, ready to go. So the Lord said they would be entering to the promised land. Hermanos, qué tremendo. Vosotros a la verdad no entrarás en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ellas, exceptuando Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque ellos cuando bajaron de Canaán, hermanos, estaban en la mente de Cristo que el Señor les había prometido y la tierra era de ellos. Ellos no cambiaron. Era mente de como dijimos, de un conquistador. Ellos estaban, sí se puede. Y los otros 10 estaban en mente de ¿qué? De las langostas. Nada podían hacer contra los gigantes. Así hay muchos cristianos hoy en día que quieren caminar sirviendo al Señor con una mentalidad de langosta. Que nada puedo hacer. No, yo no se puede. Oh, yo no puedo. Oh, ¿cómo se va a hacer? Pero esto, pero lo otro. Yo sí quisiera, pero esto. Yo sí quisiera servir. Yo sí quisiera hacer más. O quisiera que la iglesia haga. Pero hay este problema. Hay muchos con esa mentalidad. Que Dios nos ayude, que nosotros no entremos en esta mentalidad. Que Dios nos ayude. Ahí en capítulo 14, en verso 11, cuando regresamos a ver, dice ahí, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Imagínense, ¿no? Pero esa misma palabra, Dios le habla a su pueblo hoy en día. Al pueblo, a la iglesia también, nos habla a nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a irritar al Señor? Y sigue, ahí es bueno leer esa porción ahí de ese capítulo 11 y hasta el 38. Yo creo que leamos nomás esta última porción antes de terminar las escrituras, que vemos lo que dice el Señor de la mentalidad que tenían ese pueblo. Ahí donde estamos en capítulo 14, en verso 32:1, dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto
y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra. Llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. Y el Señor he hablado, yo el Señor he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, descreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Ahí está la recompensa para los 10, hermanos. Murieron de plaga, dice la palabra de Dios. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Él nos quiere dar vida, hermanos. Si estamos en la mente que sí podemos, no con nosotros mismos, no con nuestro poder, pero con la ayuda de Dios. Sí podemos vencer en esta vida, sí podemos hacer mal, sí podemos servir al Señor, sí podemos lograr metas con el Señor, sí podemos tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero no por nuestros propios medios o nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda de Dios. Sí se puede. Y el Señor tiene una recompensa. We see here what the Lord gave for the 2 men, Caleb and Joshua. It says, these 2 men, in verse 38, which were of the men that went to search the land, lived still. They lived long enough to see the promise of the Lord that He had made when the people of Israel were in Egypt under slavery, that He promised them that He would take them to the promised land. They were able to make it because their mind wasn't the mind of the rest of the other 10 men, the negative mindset, the seeing the negative, the seeing the glass half empty opposed to half full, because that depends on us. ¿Verdad? Depende de nosotros, hermanos, si tenemos la mente de esos que ven el vaso está mitad vacío o mitad lleno. Depende de nosotros. Si queremos ver el Señor nos está bendiciendo grandemente, o ay, ¿por qué tengo tantos problemas, tanta necesidad, tanta enfermedad en mi vida? Depende de nosotros cómo queremos verlo, porque así muchos lo ven. Ay, todo me va mal, tengo mal aquí, pero no ven lo bueno que ha hecho Dios en su vida. Eso depende de nosotros, cómo queremos verlo. Pero ahí están los resultados para los que tuvieron la mente positiva, confiaron en el poder de Dios. Ellos querían ir a la tierra de Canaán y hablaron al pueblo, sí se puede. Vemos qué cambió en los que no. Ahí murieron, dice, por plaga, ahí en el desierto, ahí terminaron. No alcanzaron ver las promesas del Señor. No alcanzaron a decir, mira lo que hizo el Señor. No llegaron. Nomás por esa mente de no tener la mente, la fe en el Señor, la visión. Y hoy en día aquí estamos nosotros, hermanos. Quizás uno puede decir, ay, pues que somos nosotros, no tenemos nada, que muchos tienen más y esto. Hermanos, si esa es la visión que tenemos, así vamos a quedarnos. Yo no he hecho más en mi vida, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, no he logrado esto, no he logrado otro, no he estudiado, esto y no puedo, y mi vida es difícil, y esto, y luchas, pruebas y enfermedades. Si nomás nos enfocamos en eso, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Nunca vamos a lograr tener más. Nunca vamos a ver más bendición de parte de Dios. Aunque Dios está esperando, nos recordamos, hermanos, que el Señor los llevó hasta la tierra nomás para que entren. Hasta ahí los llevó de Egipto, los sacó de esclavitud y los dijo, es como que llegan nomás aquí a la puerta y se quedan afuera. Pues ahí está la iglesia, ahí están los hermanos, ahí está el Señor, pero acá nomás no podemos entrar. Qué triste. Así muchos quieren caminar con el Señor, pero vemos la recompensa para los dos que sí. Es como hoy en este día uno puede decir, ay, pues qué caloroso, pero podemos decir, pues no está tan fuerte como en otros lugares. Ahí están nuestros hermanos mexicanos que hoy se reúnen. ¿Cómo le hacen? Solo Dios que los ayude con ese calor. Yo no sé qué dice la temperatura aquí, hermanos. 81. Uy, qué agradable está.
Aunque dicen, ¿verdad? Escuché una hermana que dijo una vez que allá en Guerrero es un clima muy, muy agradable en el verano. Bien sabroso, digo. Los que han estado en Guerrero han de saber si es sabroso o no es sabroso. Pero, hermano, depende de uno. Si decimos, ¡ay, qué calor está haciendo! Así me recuerdo del hermano, el pastor en Mexicali en ese tiempo, hermano Agustín, que estamos ahí en un servicio con fraternidad, y dijo, hermanos, ¿quién tiene calor? Y todos, ¡ah, man! Y dijo, imagínense cómo